Hola, hola, ya estamos por aquí. Todo lo que ya saben, lo primero que hay que hacer siempre en estos casos es compartir la transmisión en las redes sociales. Les conmino a que también acuerpen y si gustan compartir la emisión de hoy de Placer Consciente en sus redes sociales sería súper bonito. Entonces vamos a ver. Vayan saludando, cuéntenme cómo fue su semana, cómo va todo. Y bueno, ahorita ya vamos a hacer las presentaciones correspondientes, ya saben. Entonces, vamos a compartir por aquí. Y listo. Yo quiero suponer que me escuchan bien y todo, ¿eh? Si por algo no me escuchan, que alguien me lo diga ahora o calle para siempre, porque bueno, ya sabemos que de pronto hay algunas fallas técnicas. Entonces, empecemos, porque ya saben que yo soy mi productora, mi realizadora, mi guionista y mi todo. Pues me da mucho gusto saludarles, gracias por acompañarme en esta segunda emisión de Placer Consciente, enfocado justamente a, pues, dilucidar, ver qué onda con un libro maravilloso que acaba de lanzar a la venta la editorial Turner y que es ni más ni menos que En honor a Eros. Aquí está, déjenme ver que lo tengamos en pantalla. Aquí está, ya lo habíamos hablado la semana pasada de este librazo En honor a Eros, un libro de arte de pasta dura, miren cómo suena, con ilustraciones, decíamos, muy bonitas, muy interesantes. Y bueno, la semana pasada partimos de esta idea de qué era Eros, porque es la base de este libro que tengo aquí y del que vamos a conversar. Antes de darles los anuncios sobre el evento que vamos a tener el jueves 16 de febrero, me gustaría como dar un primer paso, entendiendo bien a bien qué onda con Eros. Este libro, cuyo autor es Alberto Davidov Mizrachi, no es precisamente como un libro sencillo de abordar, aunque es muy claro en cuanto a sus gráficas, es muy claro en cuanto a lo que dice, más sin embargo siento que hay que tener una visión como la de Alberto, ¿no? Como la que yo tengo, ¿no? De alguna manera, para entender a profundidad todas las virtudes, todas estas cosas maravillosas que tiene para nosotros En honor a Eros. Y por eso hoy me gustaría empezar a hablar un poco sobre qué es Eros, ¿no? Porque obviamente nos imaginamos Eros de pronto como eh, este querubín, ¿no? Así, con las nalguitas de fuera, todo encueradito, que casi como el de San Valentín, ¿no? Que viene como a enamorarnos. O nos figuramos a Eros como un dios más tremendo, con un papel específico en la mitología. Y bueno, de alguna manera todo está vinculado. Entonces me gustaría que exploráramos al inicio de este segundo programa de Placer Consciente esta idea de qué es Eros. Entonces, vamos a ver. Miren, por ejemplo, ahorita sí abrí simplemente la Wikipedia para tenerlo a nuestro alcance. Como les comentaba, de entrada Eros es efectivamente un dios de la mitología griega. Es un dios responsable justamente de la atracción sexual, del amor, de la fertilidad, del deseo. Sin embargo, habría que reflexionar sobre ¿qué tanto nuestra idea actual de estas cosas, o sea, de la atracción, del deseo, del amor, de la fertilidad, es hoy en día, año 2023, siglo XXI, el mismo que tenían justamente los griegos herederos de los egipcios, que fueron herederos de otras civilizaciones previas, qué entendían por deseo, qué entendían por atracción sexual, qué entendían por amor y qué entendían por fertilidad, porque hay que entender que han pasado un montonal de siglos,
Hoy en día nuestra realidad es muy diferente a la de entonces. Estamos hoy en día muy vinculados con ideas del consumismo, de la sociedad capitalista, de la sociedad también heterosexual, ¿no? Como decimos, patriarcal, heterosexual, coitocentrista, falocéntrica, etcétera, y que es muy diferente a como era antes, ¿no? Entonces podemos empezar a ver hacia dónde se dirige Alberto Davidoff con este libro de En honor a Eros. O sea, estamos hablando de este Eros en cuanto al deseo. Hoy en día vinculamos al deseo a un montón de cosas. Uy, se me antojó a la chava que vi pasar con la minifalda. Uy, me encantó ese guapetón, ¿no? De barba de candado, ya no sé, ¿no? El de las rastas o el de lo que quieran. Y creemos que eso es el deseo. Si bien cuando nos remitimos a la respuesta sexual humana, que empieza justamente con este proceso llamado deseo, después sigue con la excitación, sigue con la meseta, el orgasmo y la resolución, si bien ese deseo es una pulsión que se despierta a partir de ciertos elementos que tenemos en nuestra mente, en nuestros recuerdos, grabados incluso en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo físico, este deseo al que se refiere Alberto Davidoff en honor a Eros, este Eros del que hablamos en esa época de los egipcios y de los griegos, era más que nada una fuerza vital, como lo dijimos en el programa pasado. Eros realmente vinculado con el deseo, no es el querubín de San Valentín que llega y nos tira una flecha o nos da yombina tinta china y todas estas cosas para que nos prendamos. Realmente es esa fuerza que nos lleva a que nos excitemos por todo, que nos prendamos ante la posibilidad de una existencia llena de una riqueza de símbolos y de mensajes y de cosas que podemos interpretar. Ahora, el amor en los tiempos de los egipcios y en los tiempos de los griegos también era otra cosa a esta idea del amor que tenemos hoy en día, una idea del amor romántico que venimos arrastrando desde la Edad Media. Fíjense, el amor romántico surge en ese momento en que en el medievo decíamos que duró 5 siglos, que todo se censura, todo se castiga, todo puedes acabar incluso en la hoguera si vas a explorar este fuego interno, este deseo por lo que te rodea, incluyendo las personas, ¿no? Y entonces lo que hacen en la Edad Media las personas para salir un poquito como de estos grilletes, es empezar a través de la música, sobre todo, aunque también de otras artes, pero sobre todo la música, empezar a cantar a eso que estaba prohibido, pero cantarlo de tal manera que no lo vieran como una afrenta, ¿no? O sea, hablamos de los juglares, hablamos de, hay un nombre que ahorita olvidé por completo, pero que está en mi libro de Sinfonía del Placer, de las mujeres que eran el equivalente a los juglares, porque eso es otra cosa loquísima, siempre se le ha dado este peso al hombre que cantaba el juglar medieval, pero realmente también había mujeres que se rebelaron y cantaron. Pero ¿qué pasaba? Que cantaban como con esta idea de algo que anhelaban tener y no habían tenido, ¿no? De este amor romántico. Ahí surge este amor de decir, quiero que me bese, me abrace, me toque, porque eso es el amor. El amor es esta explosión de las emociones y los sentimientos, y estos juglares y juglaras, por así decirlo, exploraban eso y se imaginaban esas cosas por la misma prohibición. Y por eso hoy en día, gracias a la música también que ha seguido preservando en los boleros, baladas, rancheras y toda la música y los géneros que se les ocurra, esta idea de te amo y eres mío, eres mi pertenencia y tócame y abrúmame y si te vas con otra te mato y, o sea, todas esas cosas del amor romántico pues se fueron construyendo a lo largo del tiempo, no es algo que realmente esté vinculado con la idea original de Eros, que es a la que se refiere Alberto, ¿ok? Entonces partamos como de eso. Y entonces el amor era diferente, la excitación era diferente, el deseo era diferente. Y lo vamos a ir viendo en este capítulo de hoy de placer consciente. O sea, este deseo además estaba vinculado también con la posibilidad de trascender a partir de nuestro cuerpo físico
con sus órganos y sus partes y también con sus símbolos. Y lo que más allá de estas como llaves que se podrían abrir, ¿no? Entonces, de entrada, pues creo que era importante señalar que en el libro hablamos como de otro Eros, no de nuestro Cupido, no de nuestra Eros así hipercachondo, sino como ni siquiera de este dios mitológico, sino de realmente esta fuerza, decíamos en la semana pasada, que es este fuego que tenemos adentro, ¿no? Dice por acá, en el pensamiento griego parece haber dos aspectos en la concepción de Eros. El primero es esta deidad primordial que no solo encarna la fuerza del amor erótico, sino también el impulso creativo de la siempre floreciente naturaleza. Ah, esa cosa iba a ir también. La luz primigenia que es responsable de la creación y el orden de todo el cosmos. Entonces, fíjense, aquí hablamos de Eros primero como esta deidad, vinculada también con el impulso que nace de la naturaleza. O sea, yo siempre le he dicho, tenemos que estar en contacto con lo que nos rodea, árboles, aire, viento, nubes, pájaros, o sea, todo lo que existe más allá de la mano del hombre, porque ahí es donde va a surgir el fuego, que es realmente Eros, y que en el mejor de los casos nos va a llevar a un punto en donde la creación sea constante en nuestra vida cotidiana y realmente esta fuerza erótica se convierte en arte. ¿Ok? Entonces ahí ya es algo. Ahora, este Eros, como dice aquí, es responsable de la creación y el orden de todas las cosas en el cosmos. Entonces, Eros, más allá de solo un fuego momentáneo, un placer o un gozo momentáneo, es responsable de la creación. O sea, se necesita esta fuerza creadora que es Eros para que algo exista, algo se concrete. Y claro, lo mismo podemos hablar de un chamaco o una chamaca, ¿verdad? O sea, necesitamos de esta fuerza y de el semen y de los óvulos y de la fuerza femenina y masculina para crear un ser humano, pero también hablamos de que, decíamos, vivimos en un mundo dual que hay que aprender a ver de manera no dual, donde todo esto se integra, ¿no? Y posteriormente, dice aquí, pues ya empieza a surgir la otra versión de Eros y ya lo coloca tal cual como un dios, hijo de Afrodita con Ares, o de Hermes, o de Hefestos, en fin, ¿no? Que está encargado justamente de trabajar junto con Afrodita la fuerza primordial del amor. Y esta fuerza primordial del amor, Eros tenía la responsabilidad de llevarla a los mortales. O sea, era Afrodita, junto con Afrodita, el dios encargado de acercar al pópulo, digamos, ¿no? Como a la bandita, esta fuerza primigenia. Entonces, ya después de hacer como esta pausita, vamos a saludar, ya saben cómo debe ser. Por acá ya está saludando Yolanda. Buenas noches, Verónica, lista como todos los miércoles. Yolanda, muchas gracias, me encanta que estés aquí, bienvenida, sigue comentando. Y por acá nos está saludando Abril y ya está preguntando algunas cosas. Gracias, Abril, me fascina siempre verte aquí, allá en el Insta y todo. Y dice Abril, yo desde que terminé con mi ex ya no siento deseo por explorarme. ¿Cómo puedo desbloquear esta idea XY se da? ¿Cómo trabajar esto en mí? Me imagino que por un lado dices, ya no, o sea, terminaste con tu ex compañero, con tu compañero, que era tu compañero o compañera, y después ya va ahí pasión, incluso contigo misma, ¿no? Y además, pues dices, ¿cómo vuelvo a retomar ese Eros? ¿Cómo puedes trabajar esto en mí? Pues es una pregunta que en este momento voy a contestarte, no sin antes saludar a mis queridas amigas, mis queridos amigos de Turner México, la editorial que justamente pues edita en honor a Eros. Entonces, gracias, saludos Claudia, saludos Eric, siempre es un gusto estar pues colaborando con la editorial y con los proyectos que tienen a bien llevar a cabo. Entonces, antes de seguir con desentrañando en honor a Eros, vamos a contestar esta pregunta de Abril, que bueno, Abril, realmente es una pregunta súper amplia, ¿no? Porque hay muchas formas, por un lado, de abordar el autoerotismo a la par del autoconocimiento, a la par de la vinculación con las otras personas, ¿no? Y con nosotros mismos. Entonces, lo que tendría o podría decirte y que está vinculado justo con lo que estoy hablando de Eros y que ahora vamos a ver también lo que dice Yola, es que
Y con lo del amor romántico, ¿no? También, o sea, normalmente nosotros creemos que el detonante de nuestra pasión, que esa llama que nos prende, nos enciende, que nos hace sentir cunchinchins en todos lados y que nos pone así, ay, qué rico y qué bueno, depende de otra persona, que necesitamos de otra persona para ello. Y si bien es cierto que cuando hablamos ya en un plano tántrico o un plano de una vivencia espiritual, es muy interesante y muy importante tener la otra polaridad, o sea, si yo soy polaridad femenina, tener la masculina, si yo incluso con estos genitales y ese cuerpo siento que soy una polaridad masculina y busco una polaridad femenina, también se puede, ¿no? Ahí ya hablamos de identidades y orientaciones, de identidades de género, orientaciones sexuales, que no nos vamos a detener en ello, pero el chiste es que si bien, a lo que voy es que si bien hace falta la presencia de otra persona en estos trabajos de una erótica que busca trascender y que busca llegar a estos planos de conciencia como los que nos habla Alberto Davidov, basados en egipcios y griegos, tenemos de entrada que explorarnos y encontrarnos a nosotros mismos. Les cuento algo. Justo como decíamos, la sociedad represiva nos ha, o más bien, ha eliminado la autoexploración de nuestra vida cotidiana. Nadie te dice que tendría que ser una práctica común, cotidiana, desvinculada de una pareja, desvinculada de un acto meramente carnal, sino que tendríamos que empezar a ver la masturbación, onanismo, autoerotismo, chaqueta, como quieran llamarle, como parte de nuestra experiencia de existir en un cuerpo material, ¿no? Yo lo digo mucho, o sea, nosotros, pues, querramos o no, nacimos en este mundo, estamos como encajonados en este cuerpo que tiene las características que tiene, todos somos, recuerden, únicos y irrepetibles, no hay dos personas iguales en el universo, habrá personas semejantes en las ideas e incluso en la fisonomía, pero así idénticas no hay, ¿no? Por fortuna todavía no llegamos a los clones y quién sabe, ese ya es otro tema, pero la cuestión es que la masturbación es básica para saber, fíjense, qué nos gusta, dónde nos gusta, cuánto, con qué velocidad, qué lugares hay. Y realmente una masturbación o una práctica autoerótica no tendría que ser únicamente genital, ni únicamente con el objetivo de alcanzar un orgasmo, porque yo muchas veces digo, bueno, pues realmente cuando aprendes el caminito, si quieres tener un orgasmo, pues esa es una chaquetita sabrosa y pues ya, ¿no? Ahora sí que a los 3 minutos ya tuviste un orgasmo y se acabó. Eso siempre se agradece y se vale, ¿eh? Tampoco es que vamos a desechar esas opciones, pero lo que sí creo es que tendríamos que aprender a conocernos todo nuestro cuerpo, de pronto un día dedicarnos solo a estimularnos el cabello, a estar así masajeándonos todo, el famoso masajito de cráneo que digo, ir pasando las orejas, ir pasando por todo el cuerpo. A mí me gusta mucho pedirle a mis pacientes o acompañadas y acompañados, cuando empezamos sobre todo el trabajo en conjunto, que vayan explorando que hagan un dibujo o peguen una foto de cuerpo completo en un papel y que vayan realmente haciendo un trabajo que puede ser de una sola sesión o de varias, como explorándose, tocándose. Ahora, ¿a qué me refiero con ritmos, con tiempos, con todo? O sea, no es lo mismo hacer esto, que hacer esto, que hacer esto, que hacer esto, que hacer, o sea, realmente hay que ir tocando, ¿no? Por ejemplo, yo misma, así es una cosa, pero si lo hago así, si lo hago así siento más sabroso, puede ser que le haga más fuerte, y entonces ir poniendo en cada punto, por ejemplo, aquí calificación, pues un 7, ¿no? Bueno, a mí mi pelo sí me late un montón, entonces 9, ¿no? Pero a lo mejor resulta que en el hombro, pues como que no es tan más acá arriba que acá abajo, ¿no? Entonces aquí, pues como un 6. Y así vamos al final a tener un mapa de los puntos más sabrosos de nuestro cuerpo, y obviamente cuando lleguemos a los genitales tenemos que ser más precisos y precisas, ¿no? O sea, realmente ir diciendo, en el glande es más sensible que en el tronco del pene, o resulta que los testículos están increíbles, pero no tanto el prepucio, ¿no? Entonces, todo eso nos va a servir de mucha información para
que nosotros de entrada pues sepamos y nos hagamos cuchicuchi sabroso y disfrutemos. Y segundo, pues para que cuando tengamos la vivencia en pareja sepamos además, ¿no? Que nos gusta y podamos decirle a las personas, esto me gusta, esto no, así más, así menos. Ojo, otra cosa, nos han reprimido en la comunicación, en la cosa verbal de la erótica, ¿no? Nos da pena hablar de lo que nos gusta o no. A mí muchas veces, cada vez menos por fortuna, pero muchas veces me han dicho en estos 22 años que ya llevo explorando la sexualidad humana, ¿por qué estudias eso? ¿Por qué hablas de eso? Si el sexo es animal, si el sexo es instintivo, eso es algo que no puedes controlar, que es irremediable, y bueno, la cantidad de adjetivos que quieran, ¿no? Y yo normalmente suelo decir, no, ese es un gran error, ¿no? Y lo suelo decir y lo diré siempre. O sea, eso es parte de la estructura mental que tenemos viviendo en esta sociedad que nos ha dado una línea para todos nuestros pensamientos, ¿no? Realmente la sexualidad integra absolutamente todo lo que somos como seres completos en todas nuestras dimensiones. Cómo me vivo a mí misma, cómo me expreso frente a los demás, cómo los demás me miran a mí y me etiquetan, me señalan, me aceptan o no me aceptan, me rechazan o me alaban. Y a la vez cómo yo integro toda esta información en el desarrollo de mi cuerpo físico, de mis placeres, de mis deseos, de si quiero además reproducirme o no, tener una pareja o no, si soy súper prendida, medio prendida o nada prendida. O sea, todo eso es la sexualidad, ¿no? Y dentro de la erótica, pues existen un montonal de prácticas, un montonal de cosas, empezando por las prácticas del autoconocimiento, ¿no? Por eso se le llama autoerotismo, porque es nosotros mismos y nosotras mismas, y está vinculado con esta bonita frase muy relacionada con el honor a Eros del autoconocimiento. Mientras más me conozca yo en todas las dimensiones de mi ser, mente, emociones, cuerpo físico, espíritu que lo integra, otras dimensiones que me rodean, el mundo que estoy viendo a partir de mis sentidos, pues imagínense, realmente podemos hablar de un autoconocimiento muy profundo. Y aquí vamos a amarrar la idea también con el libro. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más sepamos de todo lo que es la sexualidad humana, nuestra sexualidad, mientras más sepamos de lo que es Eros, en el concepto más profundo y más integral, pues obviamente nuestro viaje por el autoconocimiento va a ser mucho mejor cada vez, más satisfactorio, más entretenido, más divertido y más interesante. Dice Yola. También recuerdo que con Eros está su hermano Anteros, el amor correspondido. Yo lo entiendo como el amor maduro y consciente. Pues yo creo, Yola, que de entrada Eros es el amor consciente, ¿no? Porque si no, ni modo que Eros sea el amor no correspondido y Anteros el amor correspondido. Como que... Ay, perdón, déjenme abrir tantito mi ventana porque como que se me atoró aquí el asunto. ¿No? Entonces realmente, pero bueno, gracias por la referencia, ¿no? Entonces espero haber respondido a tu pregunta, Abril, ¿verdad? Que era todo un largo choro, pero creo que era muy importante tu pregunta y hacer estos comentarios. Ahora, entremos justo pues ya como a los terrenos de Eros y yo les decía que me gustaría que habláramos esta vez de los 4 elementos vinculados con Eros o con todas estas posibilidades del pulso de la vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos? Pues ya sabemos que es fuego, aire, tierra y agua. Todo en este mundo está vinculado con esos 4 elementos, ¿ok? O sea, el fuego es esa llama que enciende, que nos da calor, que nos permite cocinar, que nos permite estar calientes y que a la vez ilumina, que nos salva en la noche oscura, ¿no? Y que a la vez en el día pues, nos sirve para que nos alimentemos de una manera con alimentos procesados, cocidos, etcétera. Tenemos el agua, para mí es de los elementos más fascinantes, porque el agua, fíjense qué interesante, hay por ahí unos documentales buenísimos en Netflix y en Gaia sobre el agua, ¿no? Y sobre cómo incluso, pues,
Ya se descubrió que el agua está vinculada con algo que vamos a ver aquí, que son los fractales, que responde el agua a emociones, ¿no? En una de estas documentales, voy a ver por ahí cómo se llama, y si no lo recuerdo en la transmisión en vivo, se los pongo en mi muro. Como si ustedes ponen un vaso de agua en un lugar y lo dejan lleno y empiezan a trabajar conscientemente para que funcione el experimento sus energías, el agua va a responder. Entonces, si ustedes diariamente están con su agua, con una buena onda, como con un balance, digamos, en su estar cotidiano, pues el agua se va a ver transponer, a seguir transparente y así. Pero en ese experimento que hicieron con mucha gente, cuando la gente ponía su vaso de agua por días en un espacio donde estaba padeciendo de estrés, de ansiedad, de depresión y de todo eso, el agua realmente se iba modificando y se iba haciendo turbia o más oscura o una serie de cosas. Porque resulta que el agua que existe en nuestro planeta es la misma que existe desde que surgió nuestro planeta. No hay que olvidar que nuestro planeta es sobre todo agua, no tierra. Leí hace rato en un libro bien bonito que estoy leyendo, que realmente no debería de llamarse tierra sino océano este planeta, ¿no? Porque pues es lo que más hay. Pero no sé, no he avanzado en ese libro, que es la historia de la Tierra, del planeta Tierra con nosotros adentro, dice. Pero yo pienso que a fin de cuentas la Tierra es algo más tangible. Es como nuestro sostén, ¿no? Nuestros pies se apoyan en la tierra y probablemente tiene mucho que ver, y en cambio el agua es algo que se nos va. Pero decía, el agua es la misma que existe desde que se formó la tierra con otro acomodo de los continentes y de firme. Es la misma, se recicla y se recicla y se recicla. O sea, imagínense, el agua se evapora, sube, cae como lluvia, se convierte en ríos, alimenta el mar, la procesamos y la bebemos, se potabiliza y nos bañamos con ella, o no potable, ¿verdad? Pero el chiste es que el agua no es algo que cuando la compro está existiendo por primera vez. O sea, es la misma que va y viene. Entonces el agua entre los elementos trae una carga de milenios, ¿no? Y es un proceso bien diferente al fuego. El agua se puede evaporar, pero sigue existiendo, ¿no? El fuego llega a las cenizas y existe por un largo tiempo, pero a la vez pues se va, ¿no? Ay, sí, ya me está diciendo Alejandro que me tome una pastillita. Yo creo que sí. Ahí tengo unas Halls y ahorita voy a ir por una. Pero mientras dice Pedro Zamora, ahora sí que mientras voy por la pastilla, ¿qué les parecen? Que aquí Yolanda le responda a Pedro. Dice Pedro, es decir, que Anteros es antagónico de Eros. Yo creo que lo que nos puso ahí Yola, más bien es como contraparte, ¿no? Como es otra parte de Eros, pero más vinculada no al amor erótico, sino como al amor más correspondido, dice Yola, maduro y consciente, ¿no? Pero no creo que sean antagónicos. Luego dice Alejandro, tomes una pastilla, espérenme, voy por ella, mientras quédense chismeando mis cosas que tengo aquí y ustedes platiquen de Eros. Ya vine. Entonces, ahora espero no atorarme con la pastilla. Luego, la tierra, pues decíamos, es este sostén, es esta base, pero la tierra también son las piedras, la tierra también son las montañas, la tierra también es aquello en donde crece la vegetación, ¿no? Que necesita sí o sí tierra, es donde, con la que podemos construir nuestras casas. O sea, la tierra también es muy, muy importante. Y el viento, que pues es básico para la respiración, o el aire, ¿no? A fin de cuentas, el aire es, yo creo que lo más intangible, ¿no? Inabarcable de los elementos, porque no se ve, más sin embargo existe, ¿no? Ya sabemos que los antiguos alquimistas consideraban el éter
como esto que está en este espacio. O sea, yo ahora estoy respirando y al hacer esto estoy metiendo, ¿no? Aire en mi nariz, puedo pasarlo de muchas maneras por mi cuerpo porque hay respiraciones binarias y no binarias. Pero a fin de cuentas, lo importante es cómo, y entonces estos alquimistas decían, el éter es esto que no entra por nuestra nariz, sino que está en este espacio. Y ahora no lo veo, no lo puedo tocar, no lo escuchar a veces sí, ¿no? Que escuchemos el viento y todo esto. Entonces, como, ¿qué onda? ¿Cómo podemos usar el viento? O el aire, más bien sería el aire como elemento, que cuando tenemos nuestros altares y todas estas cosas, pues lo representan los inciensos, porque a fin de cuentas uno prende el incienso y sale como el humito, que sería pues lo más cercano a poder ver el aire, ¿no? Entonces, después de lo de que hablamos la semana pasada, decíamos que en este hermoso libro En honor a Eros, habla en esta primera parte Alberto Davidov Mizrachi de los 4 elementos y también empieza a hablar de la geometría sagrada. Entonces, vamos por los elementos y luego rápidamente mencionamos también ciertas formas de la geometría, ¿ok? Entonces, me la va a quitar mejor. Ya saben que aquí, miren, la ventaja de estar haciéndolo live y desde su casa es que no vamos a fingir cosas, ¿verdad? Tenía tos, me tomé una pastilla, ya me la saqué para hablar bien. ¿Por qué vamos a fingir? Entonces, déjenme ubicar porque aquí tenía ubicado justo lo de la geometría, pero ya que estamos hablando de los elementos, pero bueno, están vinculados justo con la geometría. Vamos a vincularlos nosotros también. Entonces ya dijimos, tenemos estos 4 elementos. Ahora, lo que hace Alberto también es que relaciona, por ejemplo, el fuego con el triángulo, ¿no? Y cada elemento va a tener una forma, un círculo, un triángulo, etcétera. Y entonces, aparte de que relaciona el fuego con el triángulo y empieza ya a vincularlo, también decíamos, con esta parte de la historia de la humanidad que está vinculada con los egipcios y que tiene que ver con ¿qué? Con las pirámides. Entonces, sabemos perfectamente que las pirámides pues tienen forma de triángulo. Quien ya se ha metido a babosear en torno a las pirámides, probablemente ya entendió que no hay un pico como tal. La pirámide aquí está como planita. Eso es por otras cosas que algún día hablaremos, ¿no? Pero no tiene el piquito. Pero a fin de cuentas, la forma aparente es un triángulo, pero tiene más lados. Las pirámides, al menos de estas pirámides de Egipto, tienen como varios lados, ¿no? Pero entonces Alberto empieza a explorar esta cosmovisión de los egipcios y parte de justamente de Orión, que seguramente ustedes saben que Orión es una constelación y la constelación de Orión está vinculada con otro dios que es Osiris, y Osiris era de los dioses principales o quizá el principal dios de los egipcios, ¿no? Entonces, aquí fíjense qué bonito hace esta referencia porque dice Osiris, no digo Orión. Normalmente se ha definido como con esa forma, ¿no? Esta forma de, luego yo me hago bolas con la cámara, como del señorcito con su traje y su báculo ahí y por las estrellas. Sin embargo, la imagen de Orión más antigua es esta. Es este personajito que trae ahí su báculo, que trae esta como suerte de estrella que realmente significa como lo absoluto o la fuente o Dios o como quieran llamarle y la persona. Y luego si se sigue la forma de la constelación de Orión, que sería esto, nos vamos a dar cuenta que nos da 2 triángulos. Un triángulo, o sea, 2 triángulos contrapuestos que dan esta forma como de reloj de arena. Entonces aquí podemos hablar de que tenemos 2 triángulos en esa constelación más un triángulo como de sombrerito, ¿no? Este triángulo que está acá arriba. Entonces, esta constelación está vinculada al triángulo, está vinculada al dios Osiris.
Y como dice aquí, el triángulo es una parte crucial de la cosmología, porque dice, Platón nos muestra cómo vivimos en un flujo constante en el que los elementos conceptualizados por Platón como triángulos se transforman unos en otros. Además de materias o sustancias, son las potencias con las que se forma y se disuelve el cosmos y la inmensidad. Entonces, el triángulo realmente es una figura geométrica muy importante para toda esta cosa vinculada con la erótica. Piensen solamente en los genitales, los mismos genitales femeninos y masculinos, pero es más claro con los genitales femeninos, están representados por lo regular como un triángulo hacia abajo, ¿no? O sea, tenemos el famoso triangulito, ahora sí que es el pubis. Y eso no es gratuito ni se nos ocurrió hace 3 días. O sea, toda esta información viene desde los albores de la civilización. Entonces, de alguna manera, como dice aquí, los elementos serían sedimentos en los que el Tantra, los elementos serían sedimentos de lo que el Tantra del Kiklai Kunsel llama esencias destiladas de la conciencia. El sedimento tierra provendría de la firmeza sin solidez. El agua sería la cohesión sin humedad. El viento el aleteo sin movimiento y el fuego quemarse sin calor. Y el espacio sería, pues, este lugar radiante y sin extensión, porque decíamos, pues, pensemos en esto que existe y que no vemos, pero que está en absolutamente todos los planos de esta existencia material. Entonces, pues, cuando nosotros vinculamos nuestro mundo erótico, nuestra vivencia con esta figura del triángulo, Leonardo da Vinci lo hacía mucho. Piensen en el hombre del, ¿cómo se llama? Del Viturbio, ya se me fue el Viterbo, ya se me fue la onda. Ayúdenme con el acordeón, porque si me pongo a buscar ahorita la frase, vamos a buscarla de una vez. ¿Qué es el de hombre del... y luego tiene que ser de da Vinci. El hombre del Vitruvio, que es este dibujo que elaboró Leonardo da Vinci justamente en donde ubica las proporciones aparentemente ideales del cuerpo humano, que yo digo que esta cuestión de que eran las proporciones ideales se lo inventaron después. Realmente lo que estaba haciendo Leonardo era explorar el cuerpo humano a partir de geometrías y de posibilidades y de acomodos del mismo cuerpo, ¿no? No era tanto otra cosa. Entonces, bueno, tenemos el fuego vinculado con los triángulos que nos representan, los triángulos que recorren nuestro cuerpo físico material, ¿no? Tenemos este primer triángulo que se cierra en la cintura y luego el otro triángulo que se puede abrir en el pubis o que incluso, como mostraba Leonardo con el círculo y adentro el triángulo, entra justo en toda esta geometría. Ahora, ¿para qué nos sirve prácticamente todo esto, dirían ustedes? Porque no hay que olvidar que en honor a Eros, es un libro muy conceptual, es un libro muy desde una reflexión no cotidiana, o sea, en honor a Eros no van a encontrar técnicas para coger más y mejor, o ni van a encontrar como sabiduría tántrica de pícale acá y jálale allá y te va a pasar esto, o sea, realmente en honor a Eros es esta exploración de los símbolos para que nosotros, miren, hagamos un trabajito también como mental, reflexivo, que nos lleve pues a entender otras cosas, ¿no? Que están ahí en la sabiduría de todos los tiempos, pero que pues no lo han dicho y por lo mismo no lo hemos entendido, ¿no? Entonces podemos ver que si vemos con esos ojos todos los símbolos del antiguo Egipto, de los dioses y del mismo cuerpo, vamos a encontrar mucha información. Por ejemplo, aquí vincula Alberto todo esto de lo que estamos hablando con el árbol de la vida, ¿no? Que eso es más cercano como con una tradición del judaísmo. Entonces podemos ver también cómo aquí habla del árbol de la vida, ¿no? Del judaísmo, de los éfiros y toda esta cosa, y a la vez cómo el triángulo pues se inscribe en el cuerpo humano, es lo que les decía. Ahora, si nosotros aprendemos a balancear los triángulos que tenemos en el cuerpo, pues imagínense, o sea, realmente podemos aprovechar mucho toda esta información, esta sabiduría infinita, ¿no?
La erótica y muchas otras cosas están vinculadas con todo, con las estrellas, con las constelaciones, con las estaciones, con los elementos, ¿no? Nosotros, nuestro propio cuerpo es agua. Ya hablamos del fuego, ¿no? Nuestro propio cuerpo está constituido como el mismo planeta, sobre todo por agua. Hoy me tocó ir a mi clase de Telequijó, que es una cosa bien bonita que estudio en el Huerto Roma con mi maestro, que es Iris Solar, o mi maestre. Y en algún momento que estábamos haciendo exploraciones de nuestros movimientos, nuestro cuerpo, nuestros órganos, dijo una frase que luego se me olvida y que cuando la vuelvo a oír me encanta, que es: sientan y escuchen sus aguas. Cuando lo dijo y que estábamos ahí moviéndonos y todo, yo dije, wow, es verdad. Nosotros tenemos un montón de agua adentro, nuestra propia sangre simplemente es agua, o sea, es un líquido que está fluyendo y que está recorriendo todo nuestro ser, y tenemos más líquidos, tenemos más aguas, y luego cuando nos excitamos, a fin de cuentas, también generamos nuevas aguas, ¿no? O sea, todos estos fluidos, todos estos flujos que la excitación nos genera, son aguas también. Entonces, nuestro cuerpo es agua. Nuestro cuerpo es fuego porque esa excitación se prende a partir de un calor, ¿sí o no? Cuando vemos a alguien que nos excita, cuando nos topamos con nuestros amorcitos, cuando estamos en el comienzo de una faena erótica, sentimos que se nos quema todo por dentro, y más allá donde les conté, ¿no? O sea, de pronto los genitales es así como, ¡ah! Y cuando ya hacemos fricción, cuerpo contra cuerpo, genital contra genital, sin límite de orientación sexual, entonces ahí vamos a darnos cuenta que el fuego nos habita también. Entonces somos agua, tenemos líquidos adentro, somos fuego que se prende de una manera, somos tierra porque a fin de cuentas somos un cuerpo físico también, y los genitales están compuestos por diferentes partes, por diferentes zonas. Las mujeres tenemos el único órgano en los cuerpos masculinos y femeninos cuyo único objetivo es generar placer. O sea, generarnos, ¿no? Hacer que sintamos placer, y que es el clítoris. O sea, el clítoris es un órgano que no tiene otra función, así como de, como el corazón, ¿no? O como los riñones. Su única función es tener placer, pero por algo existe nuestro cuerpo. ¿Para qué en esta creación evolutiva, o como quieran entender la historia de cómo surgimos como especie, tenemos las mujeres un clítoris? ¿Y por qué no nos han dicho que su único objetivo es generarnos placer? Y sobre todo, pues ya dejen ustedes si nos han dicho no. ¿Por qué no lo exploramos y lo explotamos, no? Entonces, tenemos también toda nuestra epidermis, o sea, nuestro principal órgano erógeno del cuerpo físico como tal es la piel. Y son centímetros y centímetros y centímetros de cosas que nos pueden generar algo maravilloso. Y tenemos lo que no vemos, que son los órganos internos, vinculados también a un montón de cosas. Las mujeres tenemos un montón de puntos erógenos adentro de nuestra vagina. Desde el introito vaginal, ¿no? Que decíamos es como la entrada hasta arriba, por así decirlo, para que se entienda. Tenemos, cuando menos, ya se ubicaron 6 puntos erógenos, ¿no? Ahí el punto A, el P, el K, el U, el G, obviamente, ¿no? Y cada uno tiene un lugar específico, y cada uno nos genera una sensación específica y se siente de una manera diferente. Lo que pasa es que ahí ya sea nosotras haciéndonos un poco de contorsión, o pidiéndole a alguien que nos vaya diciendo qué siente, ¿no? Alguien que nos acompañe muy de cerca, pues podemos también ir entendiendo que somos tierra porque tenemos materia, ¿no? O sea, estamos constituidos. Pero a la vez somos viento también porque tenemos la posibilidad, a partir de la exploración en el mundo interior, ya vinculada más a la conciencia y la meditación, de ir a otros como planos de conciencia, por decirlo de la manera más sencilla. Es como cuando soñamos de alguna manera somos aire, porque es como si se desconectara la tierra o nuestro cuerpo físico, y entonces ese aire se libera y sale, ¿no? A la vez, cuando estamos en una práctica erótica tal cual con otra persona, penetrativa o no, ojo, la penetración no es para nada todo en la vida, hay 1000 cosas más que se pueden hacer, pero cuando estamos en eso, cuando llegamos sobre todo al orgasmo, es muy común esta sensación de que estamos soltando todo, ¿no? Entonces también a veces es esta sensación de ser aire, ¿no? De decir, uy,
¿no? A veces decimos, uy, después de este encuentro súper rico quedé lacia, ¿no? Así como que siento que ya ni peso. Yo ahora que regresé de mi práctica de Teleji, de respiración, movimiento, placeres conscientes, diría yo, ay, hasta me siento que respiro mejor, me siento que estoy así como volando, ¿no? Y no me metí nada, ay, en el Telequini ahorita. Entonces, realmente cuando entendemos que somos parte de estos 4 elementos que existen de por sí en la Tierra, como este globo terráqueo en donde vivimos, podemos darnos cuenta que todo eso, ¿saben qué? Eso en honor a Eros. O sea, a mí lo que les digo últimamente a las personas con las que he estado comentando este libro de En honor a Eros, es decir, no es un libro fácil, es un libro que te reta a que encuentres por qué se llama En honor a Eros. Y cuando te abres como esa ventana, dices, ok, realmente casi que mi existencia por sí misma podría vivirse en honor a Eros, ¿no? Es, yo creo, la base incluso de este proyecto mío de placer consciente. El placer consciente es encontrar el placer en todas las dimensiones de tu vida cotidiana. Al lograr lo que estás haciendo, estás honrando a Eros, estás honrando a ese fuego que te lleva a amar, pero amar no románticamente, no amar egoístamente, no hablar patriarcalmente, amar a absolutamente todo lo que nos rodea, empezando por nosotros mismos, ¿no? Cuando nosotros descubrimos esta pulsión de existir, esta maravilla de estar respirando, de a fin de cuentas tener un cuerpo material, ¿saben? Uno cuando empieza estos procesos de la conciencia y que tanto te insisten, ve hacia adentro, tu mundo interior y todo eso, de pronto sí llega un punto de quiebre muy tremendo, ¿no? Donde uno dice, bueno, entonces si todo lo divertido, bonito y hermoso está en mi mundo interior, ¿por qué carajos estoy existiendo en este mundo, en esta tierra que está aquí amarrándome, ¿no? Es como los árboles, o sea, a fin de cuentas los árboles son criaturas vivas que por su propia estructura aparentemente están amarradas a la tierra y no pueden moverse, pero además de que ya está comprobado que al menos ciertas especies de árboles sí se van moviendo y hay videos de cómo se van moviendo, realmente la vida de los árboles pasa donde no la vemos, bajo tierra las raíces se extienden, se juntan, usan los hongos para expandirse, ¿no? Entonces los seres humanos también, cuando entendemos eso, es decir, ok, el mundo interior es increíble, pero también vale la experiencia del cuerpo físico porque es mi tierra y es donde tengo estos órganos maravillosos que solo me acercan al placer y que si voy caminando y un viento sopla mi cabello, yo siento en la nuca, obviamente voy a tener una vivencia erótica y no hay otra persona, no me estoy masturbando, ¿no? O sea, ¿saben? Eso es muy bonito, como entender este placer como algo que nos acerca a, más bien, a nosotras mismos, a la experiencia en la vida cotidiana que justifica casi, Eros, casi que es la justificación de que estemos vivos, de que tengamos un cuerpo físico, de que estemos en este mundo enloquecido y rabioso, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso es en honor a Eros y decía, cuando llegamos a esas bellas conclusiones y empezamos a ver cómo los antiguos habitantes de este planeta significaron todo el cosmos, las estrellas, las constelaciones, todo lo del agua, el aire, ¿no? Etcétera, todos los elementos, pues nos vamos a dar cuenta que todo está vinculado, ¿no? Como cosas que hemos visto desde los museos, que hemos visto desde la historia, realmente están vinculados, como se puede ver aquí, con las constelaciones. Creemos que la cruz como símbolo surge con Jesús y esta idea de que se crucificó y que entonces la cruz es un símbolo vinculada con el catolicismo o el cristianismo, ¿no? Pero en realidad la cruz, si la mueven, es una X. Y este símbolo ha estado en nuestra especie desde que surgió, porque está vinculado con lo que nos rodea también, está vinculado con las constelaciones, pero también con la Tierra, con las formas, ¿no? Por aquí había otras imágenes muy interesantes. Esta, miren, por ejemplo, aquí lo que nos está diciendo Alberto está hablando más bien como de estos círculos, ¿no? Círculos concéntricos, se llama, me parece. Pero en este símbolo, por ejemplo, que es de Creta, es vemos la cruz, casi que podría ser un símbolo católico o hasta como del medievo, ¿no? De las cruzadas, pero realmente es un símbolo, dice aquí, es una pieza cretense
que reconstruyó la forma de la cruz, que a la vez es la letra chi o ki, acuérdense esta, ¿y qué es el chi o el ki sino nuestra fuerza vital? ¿No? Como estas prácticas de Medio Oriente también. Y está rodeada esta cruz de círculos concéntricos, y entonces pues dice justo la X, que aquí está un poco volteada y es una cruz, va a ser recogida por Platón como el origen de nuestro cosmos. Entonces también eso, con este libro podemos ver cómo todos esos símbolos, que nuestro mundo está rodeado de símbolos, ¿no? Yo cuando iba a la universidad estudié semiótica, y justo la semiótica era esta parte de la comunicación que es la no verbal, ¿no? Cómo nos comunicamos a través de símbolos y de signos. Y estamos absolutamente rodeados de eso. Y todas las cosas significan. Y en el momento en que empezamos a abrir nuestra visión y a ver todos estos símbolos y signos, y lo incluimos en nuestra vida cotidiana y vemos cómo se vincula con lo que nos prende, nos excita y nos hace desear, vamos a ver que realmente el mundo es más ancho que nuestras caderas, como dice Joaquín Sabina, y que es muy divertido además empezar a ver como todos estos cosas vinculadas, ¿no? Decía Deepak Chopra hablaba, como muchos otros maestros de India y del Oriente, de las sincronicidades, ¿no? Y decía, de pronto te ha pasado que empiezas a ver números, que empiezas a ver información que antes no considerabas, que empiezas a ver formas, o que si... Recuerdo una vez que estaba pensando en mi amigo Pablo, que es uno de mis amigos más queridos, iba en un Uber, ¿no? O en un taxi, tal vez, pero ya tiene mucho. Y de pronto estaba por algo pensando en él, y luego volteé y pasó una camioneta que decía Panadería Pablo, ¿no? Y yo, ok. Y luego volteé y había un letrero que decía, vota por Pablo López, ¿no? Y entonces yo decía, qué locos, entonces está como sincronizado. Tiempo después entendí que eso se llama, justamente, pues, sincronicidad. Y que es aprender a descubrir que todo lo que nos rodea son símbolos y signos que nos dan información para que deambular por esta vida, adentro de este cuerpo, pues sea sobre todo placentera, ¿no? Aquí dice Abril, en esa onda estoy meditando, muy interesante esta introducción a Eros. Creo que es una lectura que va a aportarme mucho. Yo creo que sí, y yo lo que les recomiendo, gracias Abril, qué bueno que estás en la meditación. También eso, hay que dejar de ver la meditación como algo de hueva o que solo hacen las personas. Lo mismo que con el amor romántico, los trabajos de conciencia, particularmente estas palabras de meditación y yoga, que yoga se cree que son las posturas, pero esas solo son las asanas. La yoga es realmente otras formas de aprendizaje, ¿no? Entonces, la meditación no es sentarnos, miren, es más, yo tengo ahí mi zafu y hasta mi perrito se sienta, ¿no? Pero, o sea, no solo es sentarnos y como en Kung Fu Panda ponernos así y tratar de no pensar, porque es imposible. O sea, es imposible mediante esa forma, ¿no? Ya voy a dar mis clases de meditación en el Jardín del Ser para que apunten. Entonces, pues bueno, si aprendes a meditar y luego empiezas a estudiar el tantra y luego lees este libro a la par incluso de estos programas, que los vuelvas a escuchar si tú tienes el libro, Abril, y se lo recomiendo a todo mundo. Si tienen el libro, luego pueden volver a oír estos 4 programas, luego vamos a estar haciendo un montonal de actividades más con Turner, en donde van a poder pues ir entendiendo como todo esto que nos está compartiendo Alberto Dávila. Y ya casi se nos va el tiempo en esta segunda emisión de Nonara Eros de Placer Consciente. ¿Y qué creen? Que les voy a anunciar quiénes van a acompañarnos en nuestro evento del jueves 16 de febrero a partir de las 7 de la noche en el Foro La Paz, ubicado en Avenida La Paz, dentro del centro comercial donde está el restaurante Clunis. Aquí hay muchos anuncios, podemos hacerlos así. Primer piso, en mi muro pueden encontrar la invitación. ¿Pero qué creen? Nos van a acompañar, fíjense, el elenco maravilloso. Vamos a contar con la presencia de unos cuantos lectores y lectoras. Uno de ellos es José Manuel Aguilera, el líder de La Barranca. José Manuel Aguilera, compositor, cantante, escritor, porque tiene un libro, ¿no? Que incluso yo fui parte de ese libro. Nos va a acompañar con una lectura. También va a estar con nosotros Tere Estrada, que es una súper blusera, cantante, compositora, amiga de toda la vida, que también está ahorita en vías de grabar su nuevo disco.
que ella también escribe, tiene varios libros, una novela, su famosísimo Sirenas al Ataque. Entonces Tere va a ir también a leernos esto. Yo voy a tener la posibilidad, el honor y la alegría de también leer con ustedes algunos pasajes, y hay otra sorpresita por ahí que estamos amarrando. Ahora, ¿quién va a estar con nosotros? Pues va a estar un DJ también, que es el Ale de la Portales, este súper DJ que era parte de Belafonte Internacional, este proyecto musical mexicano. Entonces va a estar amenizando el Ale de la Portales. Y la obra en vivo, la obra que se va a estar haciendo ahí in situ, la va a estar realizando Eco. Eco, que es este artista visual, este artista plástico, que desde hace muchos años hace gráfica, o sea, utiliza muchas técnicas para hablar justamente de Eros, ¿no? Eco tiene su personaje de Denise, que pues ha hecho libros, ha hecho muchas ilustraciones, y justo pues ha acompañado a Denise, o quizá Denise ha sido su compañera, para que Eco pueda pues hablar de muchos temas vinculados con el erotismo y con Eros. Entonces imagínense, se va a poner bien buena la velada, vamos a estar escuchando a nuestro super DJ, el Ale de la Portales, con toda la experiencia que tiene, vamos a poder pachanguear, bailar, de pronto va a estar José Manuel Aguilera, Tere Estrada, una servidora, hablándoles, leyéndoles pasajes. Eco va a estar a la vez dibujando, todo en honor a Eros. Van a poder comprar el libro ahí, que acuérdense, cuesta 590 pesos, que es un súper barato según yo por el tipo de libro que es, ¿no? Y obviamente pues van a poder ahí, si quieren ir a cenar, pueden ir a cenar, hay menú, hay bebidas de todo tipo, cócteles, cheves, vino, ya lo que ustedes gusten, agüitas de sabores, refrescos, ¿no? Y pues vamos a estar ahí también conversando con ustedes en esta pues exploración de Eros, unos días después del 14 de febrero. Acuérdense, pues miren, yo ya hace mucho me rendí de pronto hacia ciertas cosas comerciales y digo, ok, que venga la alegría del 14 de febrero, el San Valentín y los chocolatirris, pero pues guárdense, ¿no? Para para 2 días después, o sea, el 16, en donde se va a poner también sabrosa la cosa. Una cosa no elimina a la otra. Y bueno, pues aquí vamos a estar. Pero antes del 16 vamos a seguir cada semana explorando alguna parte de En Honor a Eros. Por acá también Alberto habla de arquitectura, incluso cómo la misma arquitectura refleja todos estos simbolismos y está vinculado pues con esa pulsión primigenia llamada Eros. Entonces, bueno, pues muchas gracias. Espero que sí haya como de más quedado claro en este segundo programa de qué Eros estamos hablando y que no es un libro, insisto, en donde vamos a encontrar ni posturas ni cosas muy directas, sino más bien de velar, ¿no? Decíamos en el capítulo pasado, en el encuentro pasado, como ir corriendo velos, ¿no? Y entonces uno de esos velos es entender que todo, elementos, geometría, mundo interno, mundo externo, sentidos, etcétera, está vinculado, y que a fin de cuentas se trata de pasarse la bomba en este mundo, ¿no? Digo, ya que estamos aquí, pues ya estamos aquí, ¿no? Entonces tratemos de pasárnosla bien. Gracias, Turner, dice, buenísimo, una alineación de lujo. José Manuel Aguilera, Tere Estrada, Eco, dice, con ganas de escuchar al DJ. Entonces, bueno, apúntenselo, entrada libre, la entrada no tiene ningún costo, solo van a tener que pagar ustedes su consumo, ¿no? Ahora sí que cada quien sabrá lo que quiera o pueda, pero la comida es muy rica, las bebidas son muy, muy agradables, ¿no? Los traguillos sobre todo preparados. Y pues bueno, vayan con toda la disponibilidad para que nos la pasemos bomba, nos divirtamos. Obviamente va a haber otros libros del catálogo de Turner. Va a estar a la venta Mi Sinfonía del Placer, lo que nos enseña la música en el sexo y viceversa. Y también llévense preguntas, si tienen algunas preguntitas, algunas cosas que quieran que ahí platiquemos, con mucho gusto le entramos. Y va a ser muy lindo para mí poder verles en persona, hablar con ustedes y pues que sigamos explorando Eros, porque a fin de cuentas, pues es lo que tenemos, ¿no? Y lo que nos queda. Y eso sí les voy a prometer algo, que cuando trasciendan esta idea de lo que realmente implica Eros y lo que integra el erotismo en nuestra vida cotidiana, todo va a ser mejor,
Ojo, no vamos a poder solo con eso acabar con todas las cosas malas que hay en este mundo y que son un montón. Pero al menos podemos pensar que estamos aportando un granito de arena a que cambie la situación de este mundo y de este planeta y de esta sociedad. Si trabajamos en nosotras mismas, en nosotros mismos y nos sentimos pues más felices de estar aquí y sobre todo pues explorando otras vías para aportar algo a los demás, a nosotros mismos, al medio ambiente, a la naturaleza, a quienes nos quieren y nos aman. O sea, qué mejor regalo para alguien que nos ama que entender a profundidad lo que es el amor y entender a profundidad lo que es el deseo. En vez de estar pensando que si Team Piqué, Team Shakira, que si esto, que si lo otro. Esos son papelitos del mundo material. Entonces vamos, de pronto también es muy, digo, insisto, es parte de lo que nos rodea. No podemos eliminarnos ni decirlo, voy a hacérmelo de los ojos ciegos. Más sin embargo, se puede contraponer todo este mundo que nos bombardea de celos, inseguridades, apegos, ego, angustias, temores, violencias. Un poquito que movamos la balanza para poder vivir de otra manera, pues estas posibilidades de existir, amar, desear, sentir placer y todo lo demás desvinculado, ¿no? Como lo que nos duele o nos hace sufrir o nos genera miedo. Entonces, bueno, qué gusto saludarles, verles. Nos vemos la próxima semana. Estén atentos, atentas. Normalmente subo estas pláticas al YouTube, entonces si de pronto se les pierde en el muro de Facebook, busquen mi canal en YouTube, suscríbanse, se llama Placer Consciente con Verónica Maza Bustamante, y ahí pues voy a subir, ya hay más información de otros capítulos, habrá más, y pues bueno, me va a dar mucho gusto verlos allá, acá y acullá, ¿no? Entonces dice ¿qué dice? Que nuestro escudo sea, ¡ay! Que nuestro escudo sea Eros. Sí, por favor, nuestro chimal, nuestro escudo, nuestra defensa, pues es Eros. Y a rendirle homenaje, a vivir en honor a Eros. Pues muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.